Hoy, ahora, en estos momentos, apareciendo, materializándose en tus oídos. Estás a punto de entrar a un mundo auditivo que revolucionará tus sentidos. Esta es Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Hoy en tu día, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Hoy comenzamos. Yo escucho Plenitud Radio. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos aquí a Plenitud Radio Online. Estamos muy agradecidos con Dios porque los podemos acompañar una semana más, un programa más. Bienvenidos a todos aquellos que están súper conectados desde el primer programa, los que se han ido añadiendo y todos los que hasta ahorita nos están escuchando también bienvenidos a este su programa Plenitud Radio Online. También quiero darle la bienvenida a mi mejor amigo Camilo Lesmes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida tan bonita. Yo también estoy muy contento de compartir este espacio contigo y con todos nuestros oyentes. Como siempre, todo porque hoy es ¡Jueves! De verdad que cada jueves es una bendición y una alegría muy grande para nosotros poder acompañarlos. Gracias porque nos abrieron ese espacio pues en sus hogares y en sus corazones, y eso es muy valioso para nosotros. Sí, es muy importante, y yo quiero que tú nos cuentes algo muy especial. Es que la semana pasada anunciamos que los jóvenes de la iglesia Casa de Dios tenían un ayuno. Entonces yo quiero que tú les compartas a nuestros oyentes cómo fue esa experiencia de ese ayuno el domingo. Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener el ayuno, pues nos quedamos como hasta las 4 de la tarde más o menos en el devocional, y fue una grande bendición. Nuestra hermana Dori llevó la palabra y el Señor pues habló directo al corazón de cada uno de los jóvenes. También el Señor ministró, hubo un quebrantamiento muy bonito, y yo creo que eso es lo que hace falta en cada uno de los jóvenes, que ayunemos más, que busquemos más de la presencia de Dios, porque eso nos anima y nos mueve a seguir adelante, ¿no? También fortalece nuestro espíritu. Una vez se siente que como que ya está sin fuerzas y no sabe cómo seguir adelante, un ayuno es la solución para todo eso. Uno ya al otro día se siente renovado y con nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, al próximo ayuno que programemos, por favor, todos quédense, apoyemos, porque es una grande bendición. Sí, amén. Yo también estuve presente y muy bendecidos estuvimos los jóvenes allí en este lugar. Sí, yo te vi llorando. Sí, yo a ti también. Sí, porque fue muy bonito, de verdad. Ay, sí, me parece excelente. Y pues para todos nuestros oyentes, la invitación en este día es que pues busquen más de la presencia de Dios, que Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero pues a veces como que nosotros limitamos esas cosas. Pero no, dejémonos usar, dejemos tanta pereza, tanta estar diciendo, no, es que yo no puedo ayunar porque yo me desmayo. Eso nos ata. Cambiar esa mentalidad. Exacto, entonces es muy importante eso, y pues súper chévere que todo haya fluido de esa manera tan bonita. Mira que lo que tú dices es muy cierto, porque a mí antes ayunar me daba muy duro. Yo decía, no, nos vamos a quedar hasta las 5, hasta las 6, y nosotros pues que estamos desde bien temprano en la iglesia, pero uno como que se mentaliza, pues voy a recibir una bendición, me va a fortalecer espiritualmente. Y uno el tiempo se le pasa súper rápido. Y digamos, la enseñanza puede que dure hora y media, 2 horas, uno el tiempo se le pasa súper rápido porque uno siente que se está fortaleciendo. Entonces es cambiar la mentalidad y recibir todo lo que Dios tiene. Amén. Bueno, entonces tenemos un programa muy especial hoy para nuestros oyentes, ¿cierto, Cami? Tenemos una cantidad de sorpresas que ustedes no se imaginan. Este programa, como todos, va a ser una grande bendición. Amén, sí, pues nuestro tema de la semana es el poder espiritual de la música. Esperamos que todos nuestros oyentes estén súper atentos a todo el programa porque está muy interesante, y que si ustedes tienen ahí una agendita con un esferito, pues anoten todo lo que les vamos a compartir. Recuerden que pues este es un espacio en el cual nosotros pues queremos darles nuestro punto de vista guiados por el Espíritu Santo, no para que ustedes se confundan, no para que ustedes digan, ay no, este programa es del diablo, sino que de verdad nos edifiquemos mutuamente. Entonces, súper atentos a todo lo que les vamos a compartir en este programa. Sí, y así como dice la palabra, pues de retener lo bueno y desechar lo malo. Amén, que nosotros en la investigación que hicimos, escuchamos muchas cosas que dijimos, bueno, sí tiene razón o no hay razón en esto, muchas cosas que leímos, y uno pues
mucha información, pero uno retiene lo bueno y desecha lo malo. Amén, todo guiado por el Espíritu Santo, como lo dije anteriormente. Entonces queremos dar como una breve introducción antes de decir todas las sorpresas que tenemos en el día de hoy. Entonces cuéntanos, Cam. Sí, pues vamos a hablar ya del poder que tiene la música pues sobre los seres vivos. Yo estuve investigando algo y dice que la música tiene una influencia muy grande no solamente sobre los seres humanos, sino sobre todos los seres vivos, los animales, las plantas. De hecho estuve leyendo algo y es que hicieron un estudio donde, bueno, unas plantas las regaban, le echaban agüita, todo eso para que crecieran, y también les ponían cierto tipo de música. Entonces a algunas plantas que les pusieron este tipo de música dice que crecían pero que se marchitaban muy rápido. Entonces ellos comenzaron a concluir que cierto tipo de música afectaba a las plantas en ese sentido. Oh, vea pues, muy interesante. Sí, entonces así muchas cosas que investigué, que la música tiene una influencia muy grande sobre todos los seres vivos. Muy interesante todo lo que tú nos cuentas, y yo quiero que nosotros pues abramos la palabra de Dios en Salmos el capítulo 16, para todos nuestros oyentes que abran la Biblia. Salmos capítulo 16, no, discúlpame, qué pena, es Samuel, primera de Samuel, lo siento. No te preocupes, primera de Samuel capítulo 16, que se escuchen ahí las hojas de la Biblia. Sí, del versículo 14 al 23. Entonces, aquí dice lo siguiente: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora uno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Este es el pasaje como base que vamos a tomar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí vemos el poder espiritual que tenía la música, a nivel que David tocaba y Saúl se aliviaba del espíritu malo que lo estaba atormentando. Entonces yo quería compartirles algo muy importante con respecto a esta palabra. David, aquí podemos ver que él se destacó por ser un gran músico y un gran compositor. Bueno, la música permitía más bien no que Dios aliviara, sino que se aliviara el problema emocional, espiritual y psicológico que estaba pasando Saúl en ese momento. Cuando una persona rechaza a Dios, entonces aquí vemos que Saúl, él había rechazado a Dios. Y resulta que Dios lo que hace es que él se hace a un lado y permite que venga Satanás a atormentar la vida de esa persona. Entonces por eso decía que en ese momento había un espíritu que había sido mandado por Dios, pero no exactamente que hubiera sido que Dios le hubiera dado un espíritu malo a Saúl, sino que como él se apartó, entonces Satanás venía a atormentar la vida de Saúl, porque ya no estaba la presencia de Dios ahí. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo lo que vamos a ir aprendiendo. Lo que tú dices en cuanto a que la música tiene un poder espiritual muy grande, digamos, en el caso de Saúl lo aliviaba, pero nosotros también hemos experimentado como en nuestra vida como cristianos que la música también a veces causa una incomodidad en las personas que de pronto
no están bien con Dios o que tienen cierta atadura o algo. Y de hecho nosotros lo compartíamos el domingo, ¿verdad? En la clase de escuela dominical, que hay personas, digamos, que van a la iglesia y en medio del momento de adoración, de ministración, se sienten incómodos, dicen, no, yo me quiero ir de acá, esto tan feo. Uno que está adelante, uno se puede dar cuenta de eso, uno ve que la gente está incómoda, que se quiere ir, y entonces ahí es donde uno dice, algo está pasando en el ambiente espiritual, algo está sucediendo. Eso que tú dices es muy cierto, y más porque muchísimas veces las personas que no les gusta la alabanza y la adoración es porque están endemoniadas. Sí, suena muy fuerte, pero esa es la verdad. O sea, cuando a usted, querido oyente, no le gusta, no le estoy diciendo tampoco super demonio, pero tal vez usted abrió una puerta y hay algo, una atadura, algo que está impidiendo que usted pues pueda ser libre en ese momento, porque usted lo único que le da a Dios es la alabanza y la adoración, y si usted se siente incómodo y no puede cerrar sus ojos ni levantar su mano en ese momento, es porque está pasando algo. Sí, yo sé que todos los hermanos de la alabanza que nos están escuchando nos entienden y se identifican perfectamente con lo que estamos hablando. Sí, eso es muy cierto. Entonces, ahí de la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes de alabanza, de que el Señor nos dé ese discernimiento, que nos ayude para estar espiritualmente preparados para enfrentarnos con todo este tipo de situaciones. Amén. Sí, esa es la invitación para todas las personas que dirigen alabanza. También quería compartirles algo importante, y es que la música ha tenido como una evolución, por lo menos en el siglo XX, a nivel, digámoslo así, cristiano. Se comenzó a ver que había muchos artistas que cantaban y se comenzaron a convertir a Cristo. Sí. Entonces lo que hacían estos artistas era que aprovechaban que ellos se convertían y la gente los seguía, entonces se convertía al cristianismo. Entonces esto a las personas cristianas o a las iglesias como que les convenía, porque pues cada vez llegaba gente nueva, pero era un mal enfoque que se le estaba haciendo pues a esa conversión. Como muy parecido a lo que está sucediendo ahorita en las iglesias, lamentablemente, que ya digamos la música se utiliza es como un gancho, no para adorar a Dios, para darle el primer lugar al Señor, sino para atraer a la gente, porque el grupo es muy bueno, porque el músico es excelente. De hecho se ve ya los cantantes cristianos que deberían ser adoradores, pero se les ve como ídolos, y pues se les idolatra. Y aquí pues yo quiero contarles algo que me impactó mucho y que lamentablemente está pasando también en las iglesias cristianas, y es que vi un video de Michael Jackson, que todos sabemos que era considerado el rey del pop, y que tenía, mejor dicho, toda la gente lo seguía porque era la locura en su época. Entonces resulta que Michael Jackson se presentó en el Super Bowl del año 93. Ellos pues ya es tradición que en el medio tiempo se presenta un artista famoso y hace su presentación, su show y todo esto. Pero el punto al que quiero llegar era la euforia que tenía la gente y cómo ya lo tenían de verdad como un ídolo. Entonces imagínate que le hicieron toda la presentación, bueno, con ustedes el rey del pop, Michael Jackson. Salió Michael Jackson y se quedó quieto. No hizo nada y duró, no sé, 2 o 3 minutos, no recuerdo bien el tiempo, quieto, completamente quieto, y toda la gente grita y la euforia, y él ahí quieto. Y no hacía nada. No hacía nada, de un momento a otro llegó y movió una mano. No, eso fue la locura del estadio, mejor dicho, casi se viene abajo por Michael porque movió una mano. Ya después empezó a hacer todo su show, el baile, el canto y todo esto, pero de verdad era la euforia de la gente y todos enloquecidos, hasta se tiraron al piso de la emoción porque su ídolo había movido una mano. Entonces ahí vemos que la música de verdad es un gancho grandísimo que se puede utilizar no para bien sino para mal, para tener a la gente, no sé, casi que como esclavos de una persona o de un género. Por lo menos yo investigando también leía que la música tiene ese poder de hacer que las personas lleguen a un punto como de histeria, que ya como que se desinhiben totalmente de lo que son y eso no les importa correr o pasar por encima del que sea con tal de llegar al artista o obtener un disco. O sea, es muy impresionante lo que produce la música en estas personas. Quiero compartirles que queremos darles como un ejemplo a nivel, digamos, general de la música, del impacto que puede llegar a tener un género o un tipo de música específico. Entonces, por lo menos vamos a tomar el ejemplo del rock, que es como lo más significativo que tenemos en cuanto a información y todo esto. Es un ejemplo que les vamos a dar. Por lo menos el rey del pop, el rey del rock es Elvis Presley. Él fue el más importante en la década de los 50. Luego después vinieron los Beatles, que causaron una revolución musical. Un impacto tremendo. Durante la década de los 60 hasta los 70.
Entonces, ¿qué pasaba con estos artistas? Ellos eran ídolos que eran muy seguidos por las mujeres, bueno, eran muy escuchados, pero que tenían, que no tenían en su corazón absolutamente nada, porque ellos lo que hacían era que se sumergían en drogas, en sus adicciones. Entonces, a través de esto, pues componían sus canciones. El ejemplo, por lo menos los Beatles consumían LSD, y resulta que ellos, bajo los efectos de esta sustancia, lo que hacían era que componían sus canciones. El ejemplo es Yellow Submarine, Submarino Amarillo. Sí, una canción muy conocida. Muy conocida. Entonces ellos lo que hacían era que bajo estos efectos componían este tipo de canciones. Otro de los ejemplos que queremos darles es que por lo menos Kiss es una banda que también es muy representativa del rock pesado, y ellos, todas las personas defienden de que Kiss significa beso, ¿sí? Pero todo lo que hay bajo este significado de lo que es el nombre de esta banda es muy pesado, ya que esto significa caballeros al servicio de Satanás. En inglés, Knights in the Service of Satan. Entonces es muy impactante porque las personas se dejan también guiar por lo que ven, pero no miran como lo más profundo al significado de esto. También tenemos otra de las bandas significativas en el rock, que es AC/DC. Ellos sacaron una canción que se llama Campanas en el Infierno, y esta canción invita a todas las personas abiertamente a que adoren a Satanás. Recordemos también que, pues para los que no lo saben, que esta banda significa anticristo. El anticristo mata a Cristo. Antichrist, death, o death to Christ. Entonces es importante que nosotros vayamos más allá cuando nosotros estamos escuchando algún tipo de música, cuando nosotros estamos descubriendo algún género específico. Otro ejemplo, Elton John es un homosexual. Todas las personas lo conocen porque lo declaró abiertamente. Él convive con su pareja y él es el compositor de la mayoría de las canciones de las películas de Disney, ¿sí? Una cosa que nosotros aprendíamos, no sé si tú lo quieras compartir con nuestros oyentes, en el ayuno que tuvimos del grupo de alabanza, nos compartieron un video en el cual Marcos Brunner estaba compartiendo cómo era la adoración que salía de nosotros, porque nosotros somos instrumentos de adoración. Sí, lo que más me llamó la atención de esta predicación es que él decía que nosotros no es que hagamos música, sino que la música fluye de nuestro interior. O sea, nosotros somos la música porque Dios nos creó con esa capacidad pues de ser adoradores y todo eso. Y toda persona pues al poder transmitir música pues va a transmitir también algo, digamos, a nivel espiritual. Entonces tú puedes transmitir o adoración o puedes transmitir a través de la música que sale de ti otro tipo de cosas que no son precisamente adoración a Dios, sino cosas negativas que hay dentro de ti. Como en este caso, pues Elton John transmite perversión sexual y todo lo que implica pues una persona que tenga desviaciones sexuales de este tipo, como los homosexuales, ¿sí? Entonces es importante que nosotros estemos muy alertas a todas estas señales que Dios también nos da para que nosotros seamos conscientes de que no todo lo que cantamos es bueno y que todo tiene como su lado oculto, para que nosotros pues caigamos también en ciertas cosas. Otra cosa que les quiero compartir era que es tan impactante como la influencia que tiene la música, que en 1990 un joven de 16 años mató a 13 personas en Francia, y luego él se suicidó después de escuchar Thriller de Michael Jackson. Entonces es impactante. Pues obviamente no es comprobado que porque escuchó Thriller le dio, pero alguna influencia tuvo que haber, porque de un momento a otro el muchacho le dio por matar a las personas y por quitarse la vida. También hubo otro caso que fue en Littletown, en Colorado. 3 muchachos asesinaron una cantidad de niños, y luego ellos confesaron que eran seguidores de Hitler y que les gustaba la música de Marilyn Manson. Entonces eso también es influencia en cierta manera, pues esto.
Y pues podríamos decir Sí, muchísimos podríamos más durar ejemplos. horas y horas hablando Hablando. de bandas y todo esto que conocemos que no han negado su influencia en el ocultismo y Ajá. que tienen todo este tipo de cosas. Esto es un ejemplo de lo que ustedes, de cómo se puede ver la influencia que tiene la música en el ser humano y en las decisiones de una persona. Pero entonces yo quiero compartirles, antes de seguir con nuestro tema de la semana, una canción muy chévere. Claro que sí, y les tenemos una sorpresa muy grande, y es que en el siguiente segmento tenemos una invitada, mejor dicho, muy especial. Sí. Quisimos traer esta invitada porque, bueno, este tema realmente es muy profundo y sentimos que nosotros al hablar de esto nos íbamos a quedar cortos, porque pues de pronto no tenemos la suficiente información o el bagaje en este tema para profundizar. Entonces por eso quisimos tener una invitada, que ella es una psicóloga. Santo. Sí, ella es una persona preparada que nos va a estar hablando de verdad, pues nos va a decir cosas, nos va a aclarar muchas dudas. Mejor dicho, es que es tanta las preguntas que tenemos y tanta la información que les queremos compartir con esta invitada, que vamos a ir con esta canción y de una vez Vale. seguimos ampliando el tema. Entonces no se desconecten, que esto se pone muchísimo mejor. Ya volvemos. Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. He buscado por todos lados la paz que me ayude a vivir. Y tomé de otros ríos agua para que apagaran mi sed. Y por fin he encontrado en ti la luz que me alumbra el camino en la oscuridad. Yeah. Eres tú mi paracaídas, Jesús. Eres tú quien salvó mi vida, Jesús. Se me fue tiempo muy valioso mirando el mismo lugar. Y a pesar de mis fallas, nunca dejaste que me fuera mal. Cuántas veces en vano perdí, pero siempre me diste tu mano cuando me caí. Eres tú mi paracaídas, Jesús. Eres tú quien salvó mi vida, Jesús. El viento en la piel, caída sin control, muy cerca del final, apareciste tú. Eres tú mi paracaídas, Jesús. Eres tú. Yo escucho Plenitud Radio.
Seguimos aquí en Plenitud Radio Online y vamos a desarrollar el tema de esta semana, que es el poder espiritual de la música. Y como les dijimos en el primer segmento, tenemos una invitada muy especial, alguien que nos va a ayudar muchísimo a despejar dudas que tenemos y también muchas cosas que ustedes nos han escrito, mensajes por interno. Vamos a hacerle preguntas a esta invitada. Entonces yo quiero presentarla. Ella es psicóloga, ella también viene de una familia de músicos, acá una familia de artistas en Plenitud Radio, somos muy músicos, muy musicales. Entonces pues quiero presentarles a esta invitada súper especial. Ella es Alejandra Cárdenas. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, Camilo, gracias por la invitación. Bueno, ¿es tu primera vez en una radio? Sí, la verdad es la primera vez que tengo el placer de estar frente a unos micrófonos. Bueno, ¿y estás nerviosa? No, mira que no, me siento como en confianza, son buena familia ustedes. Sí, este es un ambiente muy familiar acá, entonces Aleja, bienvenida. Y no, seguimos acá. Bueno, entonces tenemos a Alejandra aquí en estos momentos porque, como ya mi compañero lo mencionó anteriormente, ella nos va a resolver muchas de las dudas que tenemos sobre el tema de la semana, que es el poder espiritual de la música. Entonces, para todos nuestros oyentes, por favor, estén muy atentos a la siguiente entrevista que le vamos a hacer a ella, porque ella pues va a resolver algunas dudas que nosotros tenemos. También nos va a dar una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros como locutores tenemos en el programa, porque pues ella es psicóloga, entonces ella ve las cosas desde una visión totalmente diferente, con un pensamiento muy chévere, porque nosotros no sabemos nada de psicología. Entonces es muy interesante ver este tipo de opiniones aquí en el programa. Así que bueno, vamos a comenzar con algo importante, y es: cuéntanos, Alejandra, ¿tú qué opinas sobre el tema de la semana, que es el poder espiritual de la música? Bueno, es un tema interesante en la medida que alrededor de lo que se dice de la música y la importancia que tiene o la relevancia que tiene nuestro comportamiento, pues generalmente puede ser visto desde varias perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues uno entraría a hablar de cosas muy específicas, como la influencia que tiene en la emoción, ¿sí? Y cómo esa emoción se puede ver reflejada en diferentes comportamientos. Entonces realmente es un tema bastante grueso que sé que no vamos a alcanzar a desarrollar en su totalidad, pero sí la idea es que de pronto queden muchos tipsitos y muchas cosas claras alrededor desde el punto de vista de la disciplina de psicología, cómo puede ser concebida, digamos que la música, dependiendo evidentemente el ciclo vital en el que se encuentre la persona que lo está escuchando, el tipo, la clasificación, el género musical, y lo más importante quizá es el contenido de esa música que nosotros frecuentemente podemos escuchar. Súper interesante todo lo que nos cuenta Alejandra. Pero perdóname, antes de comenzar ya con la entrevista y para que no seamos así como tan cuadriculados, yo quisiera preguntarle a Alejandra, pues cuéntanos algo de tu vida, dónde estudiaste, qué haces, cuáles son tus hobbies, tienes novio, eres casada. Bueno, soy soltera, en estos momentos trabajo para diferentes empresas como independiente, soy psicóloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Digamos que pues desde la psicología uno puede tomar diferentes enfoques, ¿no? Es lo bonito de mi profesión, uno puede elegir por qué camino se va y qué tipo de perspectiva le da precisamente a esas múltiples herramientas que nos da la disciplina. En estos momentos de mi vida pues me encuentro trabajando en diferentes empresas desde el punto de vista de las organizaciones y todo lo que tiene que ver con capacitación y desarrollo de personal desde un enfoque un poco más educativo. A lo largo o corto de mi experiencia laboral pues he tenido la oportunidad de trabajar también en el enfoque social comunitario, trabajando con población vulnerable, específicamente con personas de escasos recursos y condiciones familiares muy específicas. Y bueno, en estos momentos digamos que me encuentro feliz con lo que hago, feliz con mi trabajo, agradecida con Dios también por mi profesión, por las oportunidades, y quizás lo más gratificante es por el contenido y la importancia que puede llegar a tener la familia y el apoyo de esas personas, claro, y esos seres que uno tanto ama. Entonces quizás sería eso lo que puedo compartirles en este momento.
Gracias, Aleja, muy chévere, y pues ahí podemos conocer un poquito más quién es ella, sí. quién nos va a estar compartiendo todo esto tan interesante. Ahora sí vamos a entrar en materia y yo quiero hacerte una pregunta ya pues comenzando, y es ¿cómo la música influye en el ser humano? Bueno, parte de lo que te había dicho al comienzo, aunque les había mencionado al inicio, la música en sí misma sí tiene una funcionalidad, pero no tan dictada en el comportamiento humano. Sí. Realmente se asocia más a la emocionalidad del ser humano. Okay. Ustedes, yo creo que identificamos que entre los seres vivos, los seres humanos somos esos seres privilegiados de tener ciertas características adicionales, y es que somos seres biopsicosocio-espirituales. Biosocio, que eso suena como trabalenguas. Sí, es un pensamiento muy humanista. Okay. ¿Sí? Se concibe precisamente desde la psicología humanista y nos permite identificar precisamente cuáles son esas diferencias, qué es lo que nos distingue a nosotros de una planta o de un animalito. ¿Sí? Fácilmente nosotros podríamos decir lo que más genera diferencia es lo psicológico y lo espiritual. ¿Sí? Lo social, bueno, los animalitos también tienen la oportunidad de poder relacionarse, aunque lo hagan de una manera un poco más instintiva, ¿cierto? Logran llegar a adaptarse a ciertas cosas. Lo podemos evidenciar pues con los animales domésticos, por ejemplo. Lo psicológico y lo espiritual es algo un poquito más concreto, es un poquito más desarrollado. Hablar desde la psicología, hablaríamos de la psique, y es esa capacidad que tenemos de pensar, de razonar, de analizar, y sobre todo de poder generar soluciones a esas dificultades que se nos pueden presentar. Y sin duda alguna, pues la parte espiritual, no vista desde un panorama religioso, sino desde una realidad de creencia en lo que sea, ¿sí? Claro, si viéramos a un vegano, pues diríamos, él tiene sus creencias, tiene sus principios, y a partir de esos principios, todos esos prefijos que les acabé de mencionar también se modifican. Entonces se va a modificar su pensamiento, se va a modificar automáticamente su parte biológica, porque todos esos comportamientos que él tiene lo van a llevar a tener un estilo de vida diferente al que tiene hoy en día, y eso va a afectar significativamente su salud, su estado de ánimo y todo lo que conlleva de ahí para atrás. Asimismo, sus relaciones sociales se van a modificar. ¿A qué vamos con todo esto? A que la música, ¿sí?, tiene como prevalencia poder generar ciertas sensaciones en el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué genera sensaciones? Porque es percibible. A nosotros la manera en la que nos llega la música es gracias a nuestro sentido, específicamente nuestro sentido de la audición. Y nosotros ya podemos interiorizar eso que escuchamos y utilizarlo de diversas maneras a nivel emocional, y así mismo poderlo evocar en algunos comportamientos. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir en estos momentos? Que dependiendo el estado de ánimo con el que yo me encuentre en determinado momento, bajo diferentes situaciones, pues voy a tener prevalencia a escuchar ciertos tipos de música. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en estos momentos bajo una condición de tristeza, ¿sí? Me siento en estos momentos vulnerado por alguna situación, tengo ciertos efectos de melancolía. La tendencia generalmente de la mayoría de las personas es escuchar música que les siga de alguna manera generando esa sensación. Entonces pensemos en algo tan cercano a muchas personas como el famosísimo despecho, ¿sí? Esa tristeza absoluta, ¿sí? Nosotros vamos a estar orientados a escuchar Darío Gómez, ¿cierto? O a escuchar cualquier otro tipo de canción que nos traiga a la realidad esos momentos, que nos reviva esos momentos, ya sea momentos tristes o sea momentos de alegría, ¿cierto? Pero que en esos momentos, en esa realidad del despecho o de la desconsolación, se convierte realmente en una desesperanza. Entonces necesitamos de alguna manera seguir estimulando esa tristeza que ya tenemos, y lo vamos a estar orientados a cosas tan graciosas. De repente en algunos momentos, como que vamos en un bus y justo ponen la canción que a mí me sale, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿por qué me sale? Realmente no es que nosotros seamos muy de malas y nos esté saliendo la canción en todo lugar, o preciso no la coloquen en todo lugar. Realmente es que ese evento significativo que nos ocurrió en ese momento, nosotros lo tenemos todo el tiempo rondando en nuestro cerebro, es algo que está completamente activo. Entonces nos volvemos más
perceptivos. Ya pareciese que de manera involuntaria estamos buscando escuchar esa canción, estamos buscando escuchar esas palabras que nos revivan o nos abran esa herida y esa tristeza, ¿sí? Pero realmente quiero que lo veamos como un tema momentáneo, como un tema ocasional y un tema que varía completamente dependiendo del estado de ánimo en el que yo me encuentre. Si yo estoy en el caso opuesto, ¿cierto? Estoy en una reunión donde estoy muy alegre, donde estoy bailando, estoy con las personas que amo, me siento satisfecho y ponen esa canción que todo el mundo se rumbea, ¿sí? Ese es el momento de alguna manera de la satisfacción total, donde yo quiero levantarme, quiero bailar, quiero gritar. Y si sobre todo de pronto me recuerda algún evento que para mí ha sido muy, muy, muy agradable, muy positivo, pues mucho más interés le voy a prestar a esa canción, mucho más interés le voy a prestar a esa música. ¿Qué es lo importante aquí? Que de alguna manera la sensación muchas veces no la produce la letra, como nosotros pensaríamos. La sensación la produce el efecto musical, la produce realmente ese sonido. Y eso es algo que evalúa de alguna manera una especialidad de la psicología, especialidad a nivel investigativa, que es la psicología musical, ¿sí? Y es de qué manera ese sonido, no esa letra, sino ese sonido nos puede a nosotros orientar a sentirnos de determinada manera y a poder desarrollar ciertas cosas que muchas veces no conocemos, ¿sí? Entonces ahí podemos irnos por lo menos al plano un poco más pediátrico, cuando a los neonatos las mamitas les recomienda que por favor le coloquen música clásica. ¿Sí? Para que sean más inteligentes, dicen. Exacto. Más allá de que tengan una inteligencia propiamente dicha, uno lo que entra a verificar es que esta personita puede empezar a desarrollar algo que se llaman las inteligencias múltiples. Y dentro de esas inteligencias múltiples casualmente existe la inteligencia musical. Entonces evidenciemos que la música de Mozart, la música de Beethoven, es una música que no tiene un contenido en letra, ¿sí? Es enteramente musical, ¿sí? Entonces ahí es donde uno puede decir, realmente la importancia no la tiene la letra, la tiene la música. Lo que pasa es que, no sé si más adelante lo iremos a ver o a tratar, pero la letra actúa de otra manera, tiene otro significado. Sí, Aleja, yo quería preguntarte algo pues, referente a lo que estabas hablando, y es, digamos, sería recomendable un ejemplo, si yo estoy despechado, como tú dijiste, entonces si pongo música pues de despecho como que me va a alimentar ese sentimiento, ¿eso es negativo para mí? O digamos, si yo estoy triste, debería poner música alegre. Desde, digamos, tu punto de vista, ¿qué debería hacer yo? Uno le debe ser fiel a sus emociones, ¿sí? Tragarse el dolor no es positivo. Por esa razón se habla muchas veces de que cuando uno llega al borde, al límite, es cuando se empieza a generar el cambio, que es importante que uno logre evidenciar. Desde la psicología, absolutamente todo problema, todo acontecimiento negativo te está sacando del equilibrio en el que tú permaneces. Y al sacarte del equilibrio en el que tú permaneces, lo que te está diciendo es momento de generar un cambio, ¿sí? Donde hay una dificultad, es momento de generar un cambio. Si eso no existiera, pues nuestra vida sería perfecta. Y uno muchas veces tiene que ser muy consecuente con la manera como toma precisamente esos cambios. Si nosotros dijéramos, no, póngase a escuchar otra cosa, haga otra cosa, eso puede ser, y suena mucho a consejo de otras personas, ¿no? Como pues no vuelva a pasar por ahí, pues no sé, póngase a hacer otra cosa, ¿por qué no se lee un libro? ¿Por qué no? Pero ¿por qué tiene que ponerse a escuchar esa música? ¿Por qué se hace más daño? En el momento en que inicia esa pérdida, porque precisamente una conocida o tradicional tusa es un duelo, yo tengo que pasar por una serie de pasos. Ese primer paso que nos ocurre es la negación, y es no puedo creerlo, esto no está pasando, ¿sí? Y pasa cuando alguien se nos va, ¿cierto? Ya sea por una muerte o porque sencillamente ha decidido abandonarnos. El hecho de poder acceder a cierta música y de alguna manera regocijarnos en esa música, en algún momento nos va a generar esa sensación de tranquilidad, ¿sí? Porque de pronto yo soy una persona a la que no se le facilita llorar, a la que no se le facilita hablar con otras personas. La música tiene ese poder de hacerte llegar
a donde quizás la palabra de alguien no lo logra. Ajá. Entonces, que la utilicemos como un instrumento para poder evocar nuestras emociones es positivo, ¿sí? ¿Dónde se convierte en negativo? Cuando esa música que nosotros escuchamos, más allá de escucharla, empezamos a utilizarla para hacernos daño, pero ya no un daño psicológico la mayoría de veces, sino incluso un daño físico, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, debemos tener la suficiente astucia e inteligencia para identificar en qué momento, ¿sí? El escuchar esa música de manera tan reiterativa ya se está convirtiendo en algo negativo. Pero como de primera mano funciona es como un paliativo, como algo que me va a permitir sentir que voy a estar bien, ¿sí? Que me voy a desahogar, que esto es un tema transitorio. ¿Las letras tienen ese poder? Ok, con respecto a lo que tú nos contaste de que influye más en las emociones que en el comportamiento de una persona, entonces, ¿de qué manera el hecho de que la música influya en las emociones afecta el comportamiento? O sea, ¿hasta qué punto una persona que está escuchando, un ejemplo, rock, escucha la música y ya sus emociones comienzan a generar como un cambio en su estilo de vida? O sea, ¿hasta qué punto ocurre eso o de qué manera está relacionado el hecho de que afecte las emociones en el comportamiento de una persona? Bueno, ese estilo de vida está relacionado en primera medida con un tema de identidad, ¿sí? Okay. Y es aquella necesidad de yo actuar, ¿cierto? O vestirme de la manera exacta, pertenecer, hacer parte de un grupo. Esa necesidad de hacer parte influencia automáticamente mi comportamiento, ¿sí? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los géneros musicales, pues podríamos establecer que es fácilmente distinguir quién escucha qué tipo de música gracias a su manera de peinarse, de hablar, exacto. Nosotros en estos momentos, ¿qué podemos evaluar? Que la existencia de alguna manera de esa necesidad va a hacer que yo me haga más o menos vulnerable a cambiar, ¿sí? Si yo soy una persona cuyo estilo de vida no le genera mayor problemática, que considera que en estos momentos de la vida, en esa etapa en la que se encuentra, se siente satisfecho con lo que hace, puede escuchar la música que quiera y eso no le va a afectar, ¿sí? La va a utilizar a su manera. Y ese es el famosísimo crossover, ¿sí? ¿Y usted qué escucha? Yo soy crossover, ¿sí? Lo que me pongan lo bailo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Cuando nosotros ya hablamos de un género musical muy específico que adicional a ello está aliado a una creencia, ¿sí? A unas características muy particulares, como que yo escucho este género de música y este género de música implica que yo tengo que vestirme de negro, implica que yo tengo que usar ropa ancha, implica que yo tengo que pintarme el pelo de X o Y color. Eso ya tiene otra connotación, ¿sí? ¿Quiénes son las personitas que de pronto están más vulnerables a generar esos cambios? Las personas que están en un ciclo de vida preadolescente y adolescente. ¿Por qué? Porque es justamente en esas edades donde nosotros empezamos a buscar a dónde pertenecemos. Yo no me siento de aquí, pero tampoco me siento de allá. Mi familia es muy chévere, pero mis amigos también, ¿sí? No logra uno tratar de llegar a un acuerdo consigo mismo, ¿sí? Y por eso se le conoce a la adolescencia y la preadolescencia como una de las etapas críticas de la vida, ¿sí? Es una de las etapas críticas, ¿sí? Empieza un autorreconocimiento, entonces yo ya empiezo a comparar qué me gusta, qué no me gusta y de qué manera. Cuando yo por cosas del destino me siento identificado con un grupo en específico, y no lo hablemos solamente desde el género musical, hablemoslo desde el equipo de fútbol, desde los gustos personales, desde las pasiones en general. La música también en algún momento se convierte en una pasión, se convierte en un estilo de vida. Lo ideal es que lo hagamos pues de la mejor manera posible, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa edad en la que estamos buscando precisamente esa identidad, pues vamos a estar sujetos a ser fácilmente influenciables. Pero no veamos esa influencia desde lo muy negativo, ¿sí? Sino desde algo que es completamente variable.
porque eso es de alguna manera la identidad en esa edad. Es variable. Sí. Hoy puedo vestirme ancho, pero mañana quiero calviarme. ¿Sí? Sí. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. Cuando yo ya me siento plenamente satisfecho, es cuando yo alcanzo a identificar que no necesito vestirme de una manera particular, y eso no implica que no esté siguiendo mis creencias. Que no necesito de alguna manera utilizar cierta vestimenta o aparentar ciertas cosas con mi físico, porque simplemente ya sé canalizar eso, ya sé manejar eso, ya sé darle a la música la función que realmente tiene, que probablemente para la mayoría de las personas va a ser divertirme, ¿sí? Sentirme identificado, pero hasta ahí. ¿Sí? Ahí es cuando digamos que se puede generar un quiebre que no es tan negativo. Ok, bueno, ahí tienen muchísima información muy valiosa para todos ustedes, pero antes de continuar con el tema vamos a ir con una canción para todos ustedes, y no se pierdan el próximo segmento que va a estar muchísimo más interesante. Pues aquí los dejamos con buena música, sigan conectados con Plenitud Radio Online, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Ya volvemos. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Crezcas tú, Jesús. Nos seguimos
Seguimos aquí en Plenitud Radio Online con este programa súper especial que tenemos sobre el poder espiritual de la música. Y pues, Cami, seguimos con nuestra invitada, ¿verdad? Con Alejandra. Ella, claro que sí. Para los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros, ella es psicóloga y nos está compartiendo su punto de vista desde su profesión sobre la música aquí en Plenitud Radio. Entonces tenemos una pregunta muy chévere porque pues nos va a resolver muchas dudas en cuanto a cosas que nos han dicho desde pequeñitos sobre los mensajes subliminales. Entonces yo quiero que tú le compartas a nuestros oyentes la inquietud que nos compartieron ellos a través de nuestras redes sociales y pues... Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, vamos a entrar en un tema que es muy polémico y pues para que Alejandra nos aclare ya definitivamente estas dudas. Y es que, por ejemplo, a mí lo digo por experiencia, me han dicho muchas veces: Camilo, no escuche este tipo de música porque eso tiene mensajes subliminales y hace que usted se comporte así hasta que cometa suicidio. Entonces no escuche esa música porque los mensajes son malos para usted. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? ¿Es verdad, es mentira? ¿Cómo manejamos ese tema? Bueno, digamos que nosotros no hablamos tanto del mensaje subliminal, ¿sí? Digamos que esto tiene una concepción un poquito más vista desde la creencia religiosa, lo cual no vamos en contra de nada que tenga que ver con ello, sino que más bien dejamos una claridad sobre cuál es la importancia que tienen dichas letras en nosotros, ¿sí? Okay. Nosotros generalmente, ¿cómo visualizamos las cosas? El contenido de la canción pensamos que directamente puede estarnos influenciando sobre nuestra manera de pensar y actuar, y nosotros podemos ver que hay chicos de muy corticas edades, de 4 o 5 añitos, tarareando unas canciones que ni siquiera saben qué significa, ¿sí? Nosotros en ese momento, ¿qué podemos pensar? Ese chiquito no sabe que está cantando. No podemos juzgarlo porque él no sabe que está cantando. Él simplemente está replicando algo que escuchó y le gustó. Si hablamos de una persona que a esa edad quizás está en su proceso de aprendizaje de leer y escribir, ¿cierto?, de poder analizar cuál es el contenido de esa canción, pues aún está lejos de poderlo analizar, ¿cierto? Lo que sí alcanza a percibir es la música. Lo que sí le gusta es ese ritmo, ¿sí? Es como suena, si suena de una manera armónica, si es un tono juguetón, que de repente implique que él se pueda mover de una manera particular, que además muchas veces nosotros como papás aplaudimos, ¿cierto? Que él se mueva de X o Y forma. Eso es sano, ¿sí? No tenemos por qué de alguna manera pretender colocarle ese negativismo que nosotros como adultos sí conocemos, ¿sí? No estoy hablando con eso de algunos géneros muy específicos que implican otras cosas ya un poco mucho más complicadas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a cuál es el mensaje que puede tener una canción, pues el mensaje es completamente directo, ¿cierto? Nos están hablando de algo, de una situación amorosa, nos están hablando de una pérdida, nos están hablando de la felicidad, de la tristeza, de la nostalgia, muchas veces hasta del ridículo, ¿cierto? Hoy en día escuchamos muchas parodias y cosas que uno dice bastante graciosas, ¿cierto? Burlas. Pueden existir contenidos fundamentados en discriminaciones, ¿cierto? En si es gorda, si es flaca, si tiene, si no tiene, si tiene plata, si no tiene plata. Todo ese tipo de cosas están inmersas en la música. No hablemos de algún género en particular, absolutamente en todos existen. Si nosotros escucháramos en estos momentos alguna canción, no sé, de Los Melódicos o aquella música de Lucho Bermúdez y demás, uno podría decir: allí también existían cosas que aparentemente pues no serían tan socialmente aceptadas. Lo que pasaba es que estaban sujetas a un ritmo muy bonito. Estaban sujetas a un porro, por ejemplo. Wow, cómo suenan esos instrumentos, cómo suena esa pollera colorada, pero realmente ¿qué es una pollera colorada? ¿Sí? Es más eso. De alguna manera ese contenido negativo hemos logrado ponérselo nosotros a partir de nuestras experiencias. Entonces partiríamos del hecho de realmente el mensaje no es subliminal, el mensaje es directo, ¿sí? El mensaje va a lo que va. ¿De qué depende? De cómo tú percibes ese mensaje, de si ese mensaje se queda simplemente en haber escuchado una canción que me pareció agradable, que qué rico rumbear con ella, ¿cierto? Así yo realmente digo, oiga, es que me describe tan bien, es tan perfecta,
o describe también a esa chica, describe también a ese muchacho, ahí es cuando realmente podemos hablar de que se genera una comunicación negativa con respecto a la música. En cuanto a, digamos, las letras que tienen un mensaje muy vulgar o un mensaje, ¿cómo decirlo?, muy obsceno, ese tipo de letras, ¿de qué manera influyen en una persona? O sea, en lo que tú decías, en las emociones, o en que, no sé, si una determinada letra habla sobre que la chica está muy buena, como se dice ahorita, y que te voy a hacer, no sé qué, a las 12 de la noche. Exacto. Entonces, ¿de qué manera eso es positivo y negativo? O sea, ¿cuál es el límite como de decir, bueno, el ritmo está bien, pero la letra, ¿cómo influye en una persona? Bueno, si volvemos de pronto a lo que mencionábamos hace un rato, si es en un niño, pues él lo que va a hacer básicamente es repetir aquello que le pareció gracioso, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestra sociedad es muy usual prohibir, Sí. Para un niño la percepción de que le prohíban algo automáticamente se convierte en ese algo es malo. Sí. Al ser malo implica que es ofensivo. Involuntariamente le estamos dando una enseñanza, le estamos diciendo no digas eso, porque cuando digas eso es porque quieres ofender. Sí. Sin querer le enseñamos cómo ofender, ¿sí? Más allá de enseñarle a que eso no lo debe decir, lo que le estamos diciendo es si lo dices ofendes, entonces te puede servir en algún momento de la vida. Lo importante es no darle tanta trascendencia en el momento que se genera. ¿Por qué? Porque las cosas se vuelven complicadas en la medida que empiezo a darles mucha importancia. Sí. Cuando yo no le doy importancia a ciertos eventos o a ciertas cosas, pues pueden pasarse por alto. Si habláramos de un adolescente, una persona que ya hace un poco más consciente esa letra, que quizás está sujeto a una realidad muy similar, muchas de estas letras puede uno decir o pensar que se siente identificado con ellas o no, o cree que alguien se parece a lo que dicen ahí. Eso es usual, ¿sí? Es negativo cuando yo no tengo la capacidad de identificar que es una ofensa directa para mí, ¿sí? Okay. Entonces, creo que ustedes lo han podido escuchar en otros lugares o como comentarios y cosas que se han dicho, pero si se insulta a la mujer y usted es mujer, ¿por qué canta eso? Ajá, ¿Sí? sí. ¿Usted realmente quiere entonces si dice que la maltratan y que entonces usted se va a dejar maltratar? No es así, ¿sí? Digamos que los seres humanos tenemos la capacidad de realizar un tamizaje sobre lo que queremos que entre y lo que no queremos que entre. Entonces, si nosotros de repente cogiéramos esa percepción de que todo lo que implica decir algo negativo nos está transgrediendo directamente, pues pensaríamos que cualquier cosa que podamos percibir nos va a lastimar. Sí. Seríamos vulnerables a la gran mayoría de cosas, a un contacto social, a una comunicación, a cualquier tipo de cosa. Entonces, Okay. que es, digamos que lo realmente importante aquí es que nosotros sí debemos ser conscientes de que escuchamos, sí debemos ser coherentes con lo que escuchamos, preferiblemente. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a estar sintiendo insatisfacción con nosotros mismos. Ustedes ya desde su visión un poco más cristiana tendrán en cuenta otra serie de aspectos y de reconocimientos que pues es importante que también los evoquen, porque digamos que eso va a permitir darle una visión un poco más clara a los oyentes sobre la importancia que tiene. Sin embargo, cuando nosotros decimos usted es consciente de lo que está escuchando, la mayoría de veces no somos tan conscientes de lo que estamos escuchando, nos dejamos atraer por el ritmo. Sí. Porque ese ritmo nos genera cierta excitación, cierta actividad, nos permite sentirnos vivos. Y eso es bueno, claro, volvemos a lo mismo, genera una emoción en mí y esa emoción en algún momento tiene que ser positiva. ¿Cuál sería, digamos, que una potencial recomendación cuando nosotros logramos identificar que es una letra que realmente está salida de lo que uno esperaría escuchar como algo armonioso, como algo bello? ¿Por qué no pruebas en cantar aquella canción sin ese fondo musical? ¿Por qué no pruebas en narrarla como si fuera un poema? ¿Sí? En leerla como si fuera un cuento. Sí. Así le encontrarás realmente la funcionalidad, el sentido,
y de repente podrás llegar a identificar qué tan viable o qué tan conveniente es poder seguir escuchándola, o qué tan apetecida va a seguir siendo para ti. Bueno, Aleja, entonces pues ya vamos terminando con esta entrevista, no te preocupes. Pero es que a mí me surgió... Y aquí no dan nada, ni oncecitas, ¿no? Ya, las oncecitas no. El cuy ya ahorita las trae, una empanadita. A mí me surgió una pregunta y ya eso es como para cerrar el tema. Lo que pasa es que pues yo he considerado muy a nivel personal que con respecto a lo que dice Camila, los mensajes subliminales, etcétera, y pues lo que tú nos comentabas ahorita, cuando una persona dice en tal canción hay un mensaje subliminal y uno la escucha al revés, uno la escucha y uno no percibe que haya ningún mensaje ni nada. Pero digamos, si tú me dices, no, es que ahí dice adora al diablo, entonces ya vuelvo a escuchar la grabación y ya yo comienzo a escuchar que dice, ay sí, efectivamente dice adora al diablo, y uno se sorprende y todo. Pero yo creo que si tú no me lo hubieras dicho, pues yo no me hubiera dado cuenta que ahí dice adora al diablo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el subconsciente? Si es verdad que hay un mensaje o es como el invento que hace mi cabeza, no sé. Bueno, el tema subliminal realmente pues tiene una gran variable subjetiva, ¿sí? Hablemos estrictamente de lo que de pronto a la psicología compete, que sería cómo llega eso a nuestro cerebro, ¿sí? ¿Qué funcionalidad tiene? Eso que tú mencionas de si no me lo dicen, yo no lo percibo, ¿sí? Es precisamente porque al no existir una idea fija, pues eso para ti no existe, ¿sí? Al no tener en qué fundamentarte, eso es algo que no tiene validez para ti. A nuestro subconsciente no llega absolutamente todo, eso es importante que uno lo deje claro, porque a nuestro subconsciente llega solamente aquello que por nuestras características personales es algo que nos llama la atención, ¿sí? Es algo importante, que de repente en ese momento estábamos muy ocupaditos y perdimos de vista, ¿sí? Pero de manera muy perceptual el cerebro tiene la capacidad de almacenarlo para evocarlo en el momento que sea necesario, ¿sí? Si a ti no te dicen, no te hablan de ese mensaje y tú no logras percibirlo, es precisamente porque no genera importancia para ti poder realizar un análisis de esa información que te están diciendo. Más allá de si coloco el cassette al revés y hago ese tipo de cosas que bueno, ya serán investigaciones que realicen alrededor del tema, ¿cierto? Que pueden ser verdades, que pueden ser solamente percepciones de tipo ambiguo y personal. Pero lo que generalmente sí ocurre es que al existir una idea fija, pues yo voy a centrar mi atención en eso que ya conozco, ¿sí? Entonces te coloco, por ejemplo, un caso donde tú no sabes leer los labios, no tienes ni la menor idea de qué está diciendo esa persona. Si esa persona te da a conocer esa palabra, es decir, permite que tú escuches, ¿cierto? Y luego si tratas tú de adivinar qué es lo que esa persona está diciendo, pues te va a quedar mucho más fácil porque ya conoces cuál es la gesticulación de ese ser humano y ya empiezas a asociar, ¿cierto? Entonces es ahí donde uno empieza de pronto a mencionar qué tan existente es eso, qué tan precisa es esa idea, ¿sí? A nuestro subconsciente realmente llega lo que es importante, lo que sí va a generar algún tipo de trascendencia en nosotros. Hay otras cosas que se quedan simplemente en el aire, ¿sí? Listo, pues muy interesante todo lo que nos dice Aleja, ¿cierto? De verdad, sí, pudimos aprendido mucho y despejado muchísimas dudas, pero pues lamentablemente quisiéramos tener 2 horas de programa o hacerle a segunda, tercera, cuarta parte, porque de verdad son muchas preguntas, pero yo sé que lo que hemos visto hasta el momento ha sido muy importante y muy valioso para nosotros, y sé que va a ser así para cada uno de nuestros oyentes. Y no, pues no fue más por ahora. Pues yo le quiero dar muchas gracias a Aleja porque pues nos dio la oportunidad de hacerle esta entrevista. Gracias, Aleja. Con mucho gusto. ¿Cómo te sentiste? Bien, con un poco de hambre, la verdad. pero bien. No, realmente muchas gracias. Este es un escenario excelente a manera de formación, no solo para mí, sino pues para los oyentes también.
Entonces realmente es gratificante la labor que ustedes hacen desde obviamente su percepción y su perspectiva ya un poco más cristiana, un poco más religiosa. Entonces lo ideal sí es, qué bonito que anclemos eso que creemos, sí, claro, con algún tipo de concepto a nivel disciplinario o científico. Ajá, eso es bonito. Entonces lo que ustedes hicieron realmente que es muy gratificante. Les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad. Espero que realmente haya sido digamos que unas palabras que lleguen realmente como deben llegar, sí, a las personas, porque eso es lo que le genera a uno de alguna manera como mayor satisfacción. Claro. Entonces sí, les agradezco muchísimo a ustedes. No, a ti de verdad, pues esa era la idea que nosotros teníamos con esta entrevista y se logró lo que tú dices, ese anclaje. Entonces sí, ahí nos damos cuenta que todo fue pues permitido y voluntad de Dios este espacio. Y claro que sí. No. Una última cosa, Aleja, ¿algún consejo que tú le quieras dejar a nuestros oyentes con respecto al tema, o tal vez algo que tú quieras decirnos, no sé, algo que tú quieras compartir a nuestros oyentes con respecto a todo lo que hemos hablado? Bueno, es muy importante que no entremos a juzgar, sí, sin conocer, ¿sí? A veces somos crueles, los seres humanos a veces somos bastante crueles, somos un poco denigrantes con respecto a nuestros comentarios, porque si yo veo que un chico se viste de X manera o de Y manera, sí, ya automáticamente empiezo a pensar y a crearme una cantidad de ideas que pueden estar sujetas a cosas que no son tan ciertas, que no son tan reales. Entonces, antes de que realmente visualicemos eso, o si tenemos expuestos a nuestros hijos en una condición similar, en la que están precisamente en esa búsqueda de esa identidad, en la que, pero ¿por qué hoy llegaste con el cabello así? ¿Pero por qué te abres eso? ¿Pero por qué te haces huecos en las orejas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Antes de entrar a juzgar, antes de entrar a decir, es que eso es malo, sí, demos la justificación de qué es lo malo, ¿sí? Sí. Porque no podemos prohibir sin haber explicado dónde está el error, sin haber explicado qué es lo que no funciona. Sí, claro. Esa sí es una recomendación, porque realmente lo que vamos a dar son otro tipo de aprendizajes que como papás muchas, sí, veces no queremos. Sí. Entonces lo ideal es que cuando tratemos de alguna manera segmentar en nuestros hijos algo, lo hagamos con la propiedad que corresponde, y eso incluye hablarles de la mejor manera, con sinceridad, pero sobre todo dándole las justificaciones completamente coherentes, y dejarles claro que no es un capricho mío, no es porque las cosas pasen porque sí, no es porque yo te lo quiera imponer, sino porque esto es lo que hay, sí, claro, esto es lo que ocurre. Esa sí es una recomendación, porque son muchísimos los casos en donde los chicos se vuelven rebeldes gracias a esa multitudinaria prohibición que existe en los hogares, y esa escasez de tiempo y esa escasez de comunicación, y sobre todo de explicación del por qué se prohíbe. Sí. Es más, no prohibir, sino invitar a que no lo hagan, porque la palabra prohibir lo que genera es una sensación de, si hay algo malo, pues sí, eso no puede ser tan malo, algo de bueno debe tener. Sí, claro. Entonces esa sería mi recomendación. Bueno, excelente recomendación, y pues hasta aquí esta entrevista. Otra vez, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por todos esos consejos y todo lo que pudimos aclarar en esta entrevista. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos aquí con nuestro programa de Plenitud Radio Online. Nos vamos a ver con una canción muy chévere que yo sé que les va a gustar, así que ya volvemos, no se desconecten de aquí, Plenitud Radio Online, mensaje de Dios, orando en tu vida. Ya volvemos. Yo escucho Plenitud Radio. Vino del agua formaste, los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la
más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Yo escucho Plenitud Radio. Bueno, seguimos acá con nuestro programa de Plenitud Radio Online. Ya vamos llegando al final de nuestro Sí, programa. lamentablemente. Lamentablemente, pero pues hemos aprendido mucho, ¿cierto, Cami? Muchísimo. Y pues antes de que cerremos con el programa como tal, yo quiero que les dejemos a nuestros oyentes unas conclusiones de todo lo que nos dijo Alejandra. No sé, ¿tú qué opinas de todo lo que ella nos compartió en esta entrevista? Sí, bueno, la verdad, lo que más me gustó de la entrevista a Alejandra es que ella pues es una opinión muy neutral. Sí. O sea, ella fue muy neutral en todo lo que nos dijo y de eso nosotros podemos sacar enseñanzas y muchas cosas que benefician nuestra vida espiritual. O sea, ahí Ajá. podemos aplicar muchas cosas a las creencias de nosotros, nuestra vida espiritual, y podemos sacar muchísimo provecho, que es lo que les vamos a compartir ahorita en este último segmento. Sí, eso es algo muy importante y también a mí me pareció muy interesante, era que es bueno también escuchar opiniones que no necesariamente sean de nuestro círculo social de alguna manera, o de nuestros amigos, o de, no sé, de los líderes, sino que también a veces es muy necesario tener este tipo de opiniones que nos hablan personas que son expertas en Sí. ciertos temas, como por lo menos lo que era Aleja. Ella es psicóloga y pues ella tiene un punto de vista totalmente diferente al que nosotros tenemos, y eso también es muy bueno porque eso también nos ayuda a nosotros a edificarnos y a ver las cosas de una manera diferente. Sí. Y ahí nos damos cuenta que Dios, Que es, Dios es perfecto en perfecto. todo, y pues nos guía con su Espíritu Santo a que todo esto se pueda llevar a cabo. Lo que ella decía, lograr ese anclaje entre lo que ella nos explicó y las creencias que nosotros tenemos, y eso es Exacto. algo que nos enriquece muchísimo, estamos muy contentos. Sí, entonces cuéntame una de las conclusiones a las que podemos llegar con este tema que tuvimos hoy, el poder espiritual de la música. Bueno, sí, efectivamente, mira que con lo que hablábamos al principio acerca de la música, con todo lo que nos explicó Alejandra, yo quiero compartirles algo que me impactó mucho, y es acerca de las emociones. Decía ella que la música o ciertos ritmos Sí. pueden influir mucho en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo y todo eso. Entonces ahí es donde yo me ponía a pensar en la diferencia entre una verdadera adoración Ajá. o una emoción. Ujú. Porque de pronto uno muchas veces escucha cierta canción y uno llora o se quebranta y algo, y ahí es donde uno tiene que analizar, verdaderamente estoy quebrantado porque estoy sintiendo la presencia de Dios, o porque están en juego mis emociones. Muchísimas veces nos pasa que estamos
llegamos tristes a la iglesia porque nos pasó X o Y cosa a lo largo de la semana, porque peleamos con alguien, o sea, muchas situaciones, y preciso llegamos a la iglesia y escuchamos esa canción que es no vuelvas atrás, yo te amo, no sé qué, y eso nos inspira a llorar, pero muchas veces no lo hacemos porque en verdad le estemos rindiendo adoración a Dios, sino muchísimas veces lo estamos haciendo es porque nos sentimos mal, estamos tristes, nos acordamos de esa situación y como Dios nos está diciendo yo te amo, entonces ahí lloramos y nos desahogamos, pero en realidad en verdad le estamos rindiendo esa adoración como Dios quiere que salga de todo nuestro corazón hacia Él. Sí, eso es verdad, y me hace pensar mucho algo que me venían enseñando a mí también allí en el estudio, sí. Y decían que la música y la adoración debe traer una transformación a nuestras vidas, sí. Entonces por eso uno se pregunta, pero ¿qué está pasando, digamos, en la gente que va a la iglesia, llora un ratico en la alabanza, ay sí, tan bonito, y salen y siguen completamente igual? Sí. Entonces ahí es donde uno ve la respuesta y dice, se están moviendo las emociones de las personas, se emocionan, no sé, porque el cantante es muy bueno, porque me impacta mucho como canta, la música es hermosa, lloro, pero salgo y sigo igual, no hay un cambio en mi vida, entonces están las emociones, no hay de verdad como decíamos anteriormente, un arrepentimiento genuino, sino solo emoción. Algo que tú dices es muy cierto, y es que esa es una de las señales que en verdad el Espíritu Santo está obrando a través de la alabanza y de la adoración, que cada vez que el cantante abra su boca haya un cambio, porque, o sea, yo aquí, tú con lo que me estás diciendo, me acuerdo que yo por lo menos a mí me gusta mucho ver programas de cantantes, o sea, concursos, me gusta mucho mirar eso, La Voz Kids. Sí, algo así, porque me parece muy chévere que la gente cante tan bien, pero digamos, yo en esos momentos no estoy en la iglesia, no estoy escuchando algo cristiano, pero aún así cuando escucho cantar a alguien muy bien, mi cuerpo reacciona, yo me erizo. Sí, cuando llegan a notas altísimas que uno se eriza, uno siente, y esas son nuestras emociones, y muchísimas veces a uno le pasa eso en la iglesia, uno llega y uno siente que se eriza, uno siente que, y uno levanta la mano, pero en verdad lo que está reaccionando ahí es la emoción, no como tal el Espíritu de Dios. Entonces cuando hay un cambio, entonces es cuando nos damos cuenta que en verdad esa persona sí tenía la presencia de Dios, estaba cantando con su corazón, y también yo como oyente sí estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque ya no soy una persona como lo era antes de entrar a la iglesia, sino que es algo totalmente diferente y mis acciones son diferentes. Sí, tomando el ejemplo que del principio del programa, sí, en cuanto al rey David y al rey Saúl, que era el rey en esa época, todavía David no era el rey, le dice que él tocaba el arpa y el espíritu, bueno, Saúl se calmaba. ¿Por qué sería? ¿Sería porque David era muy buen músico? Porque, no sé, hacía los superadornos en el instrumento. O porque el rey Saúl se fijaba en las notas que hacía David. No, la armonía o algo así. No era por eso, era porque estaba ahí. Porque de verdad, o sea, era adoración lo que fluía de David, y eso era lo que calmaba a Saúl. No era por la música. Es verdad, ni por el instrumento. Otra de las conclusiones a la que podemos llegar es que no es solo el sonido de la música que estamos escuchando, sino la unción del sonido que oímos. Entonces aquí yo quiero resaltar algo que decía Alejandra, que es muy importante, y ella nos dio el consejo de que si tú ves que una letra es incoherente o muy vulgar, etcétera, entonces quítale la música de fondo y lee la letra como si fuera un poema, como si fuera un cuento, y de esta manera uno de verdad se va a dar cuenta si en verdad lo que nosotros estamos cantando es algo que le agrada a Dios. Por lo menos yo escucho cierta música y a mí muchas de las canciones que escucho me parece que a veces son muy vacías. Digamos, hay canciones que tienen un muy buen ritmo, canciones que uno dice, uy, suena espectacular, los instrumentos, todo está así súper armonioso, pero cuando uno se da cuenta la letra no dice absolutamente nada. O sea, y en las iglesias pasa mucho eso, se canta y uno ve a la gente cantando y levantando las manos. Qué canción tan buena, qué canción tan excelente, pero en verdad si uno le quitara el ritmo de esa canción, uno se daría cuenta que la letra es una letra que muchísimas veces incita más, es como a mover las emociones, como lo decíamos ahorita, que saltar, correr, etcétera, pero no se le está dando una oración al Hijo de Dios, a Jesucristo, no se le está dando una oración al Espíritu Santo, a Dios, sino que se está haciendo como por entretener a la gente. Es verdad. Entonces de aquí en adelante uno,
¿cómo puede analizar si una canción le agrada a Dios o no? Pues mirando la letra. Exacto. Y dice la palabra que nosotros debemos cantar salmos. Entonces todas las canciones que hablan acerca de la palabra de Dios son inspiración del Espíritu Santo y son aquellas que le agradan a Dios. Esto es verdad. Yo quiero compartirles algo, y es que nosotros debemos tener unos principios en cuanto, digamos, las personas que son de la alabanza, que pertenecen a un grupo, que cantan a Dios, deben tener unos principios que deben ser fundamentales en cuanto a la adoración y a la alabanza. El primero es lo que tú acabaste de decir, y es que nosotros tenemos los salmos, que son en nuestra letra principal en la iglesia, ¿sí? Entonces muchísimas veces podemos cogerlos y darle música a esos salmos para cantarlos. A mí me parecería eso muy bonito en una iglesia hacerlo, ¿sí? No necesariamente que si tú no compones que tú tengas que el Espíritu Santo inspirarte para que tú puedas componer algún día, no, simplemente tú podrías sacarle el ritmo a un salmo y eso sería muy bonito, y de esa manera también le agrada a Dios. El segundo es que, como lo dice la palabra de Dios, y ya ahorita les voy a compartir los versículos en los que lo dice, nosotros debemos cantar cánticos que sean espirituales. Los cánticos de alabanza deben ser provenientes del Espíritu de Dios. Esto es algo totalmente clave. El número 3 es que nosotros debemos cantar con entendimiento. Nuestra mente debe estar consciente de todo lo que estamos cantando. Sí, perdón, dicen por ahí que el que canta con entendimiento ora 2 veces. Y aquí también cabe aclarar que esto no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso que de pronto nos han dicho muchas veces. Dice la palabra de entendimiento ora 2 veces, no. Esto lo dijo fue San Agustín, si no me equivoco, pero eso no está en la Biblia. Igual es una buena enseñanza, pero no es algo bíblico. Exacto. Entonces, ¿es malo alabar a Dios solo con las emociones? Porque ya con todo lo que hemos hablado ya lo tenemos muy claro, y aparte de eso porque es que nuestra mente tiene que estar conectada con Dios. Y por último, el cuarto principio que debe tener una persona cristiana es que lo importante de la iglesia es la palabra. Y en esto yo quiero que todas las personas que nos están escuchando, que asisten a una iglesia o que alguna vez han ido, si ustedes ven que en su iglesia se le da más prioridad a cantar por ahí unas 3 horas y solamente la palabra se le dan 15 minutos, 20 minutos, créanme que ahí no está la presencia de Dios, porque la palabra de Dios es lo más importante que debe haber en la iglesia. Sí, de hecho es que la alabanza prepara el ambiente espiritual para cuando sea lanzada la palabra, mejor dicho, penetre como espada de doble filo, que prepara el ambiente, que sea propicio para cuando se dé la palabra. Exacto. Ahora quiero aclarar, no quiere decir que cuando haya un mover bonito del Espíritu Santo en medio de la alabanza se tenga que cortar, yo no estoy diciendo eso, sino que en muchas iglesias prefieren limitar el tiempo de la palabra, que no sé, tal vez decir, no, la alabanza que vaya hasta tal hora, o sí. Se le da como ese límite. Y eso que tú dices no es mentira, porque nuestro hermano Christopher Quintanilla nos lo contó como testimonio en la predicación en la convención, que una vez lo invitaron a un, no sé, congreso, concierto, y que le dijeron, hermano, por favor, predique nomás 15 minutos, porque es que le tenemos que dar prioridad a los cantantes y a los músicos que vinieron. Exacto, que queremos que las personas se la pasen bien, que tengan su espacio para adorar a Dios, pero en verdad no se le está dando la importancia que requiere la palabra. Y como última conclusión, quiero dejar algo muy importante, y es que nuestra música debe tener 3 aspectos importantes para que sean de bendición para la iglesia y para que le agraden a Dios. Esto es, el primero, deben dar total adoración al Padre. Las letras, el sonido, todo debe ser guiado a que adoremos a Dios. También nosotros debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Esto es algo supremamente clave. Nosotros no debemos hacer las cosas porque creamos que, ay, no, es que a mí me parece, no. Si el Espíritu Santo a ustedes los guía a cantar determinada música, determinado ritmo, siempre debe estar guiado por el Espíritu Santo. Y por último, las letras de nuestras canciones siempre tienen que dar el testimonio de Cristo, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchen en sus iglesias una canción que como que ustedes ven que habla mucho, pero no dice nada de Jesucristo, de la obra que hizo, del Espíritu Santo, entonces ahí no va a haber nada, no estamos en nada. Y también, o sea, esta es una invitación para todos los que son de la alabanza, líderes de alabanza, directores de alabanza, que tener mucho cuidado y preguntarse, bueno, ¿será que lo que estamos haciendo es verdaderamente dirigido por Dios o estamos moviendo emociones? Porque ya lo dije anteriormente también, uno puede que está adelante cantando y la gente llora y entonces uno, uy, no, estamos súper ungidos porque la gente está llorando, pero verdad, hay un cambio en el pueblo, se están viendo frutos espirituales dentro del pueblo,
para que analicemos todo esto y sobre todo que le pidamos al Señor que nos dé discernimiento. Amén. Para saber qué canciones debemos cantar, en qué ritmos, cosas que verdaderamente agraden a Dios y que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Porque he escuchado muchos casos de grupos de alabanza que dicen, no, la alabanza de hoy fue una bendición, pero porque musicalmente sonó perfecto, Sí. porque no desafinaron, porque no se salieron del tiempo, porque las introducciones, los solos de los instrumentos Ajá, sonaron, sí. mejor dicho, Excelente. perfecto. Entonces que por eso el culto fue una bendición, pero la gente de pronto ni recibió nada. Entonces la música no es el fin, la música es el medio por el cual nosotros adoramos a Dios. Y también algo importante que yo quiero decirles es que la adoración no se trata tanto de lo que yo reciba, Ajá, de lo sí. que yo sienta, sino de lo que yo le estoy dando a Dios. Porque adorar es rendirse, es lo que yo entrego, no tanto lo que yo pueda recibir. También quería resaltar otra cosa importante, y es que a las personas que dirigen en la alabanza, pídanle esa guianza al Espíritu Santo para que ustedes tampoco no caigan en orgullo, porque muchísimas veces también lo vemos. Muchos artistas hoy en día se prostituyen espiritualmente porque ya dan conciertos y eso, cobran y ya los ven más como artistas, pero no están siendo adoradores como Dios lo dice en su palabra, en espíritu y en verdad. Entonces nosotros debemos estar muy conscientes como personas que pasamos al frente, que nosotros somos instrumentos, pero en ningún momento nosotros nos valemos por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos da a nosotros poder para nosotros transmitir al pueblo esa presencia de Dios. Entonces la unción que nosotros recibimos para poder transmitir al pueblo, esa unción es dada de Dios y es por Dios, ¿sí? No, nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos en ningún momento. Eso es algo muy importante que quería pues resaltar. Bueno, entonces los pasajes que les quería compartir, como le dije anteriormente, para que ustedes los anoten y busquen cómo debe ser la adoración y la alabanza hacia Dios. Entonces están en Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Hechos 16:25, Primera de Corintios 14:15, Santiago 5:13 y Apocalipsis capítulo 5, el capítulo 14 y el capítulo 15. Entonces por favor, para que anoten esos versículos y estén muy pendientes. Y bueno, antes de terminar el programa, si hablamos de en cuanto a música, hay que hacer esta pregunta obligatoriamente y es un tema también muy polémico y yo quiero preguntarte lo que hemos aprendido a lo largo de este programa. ¿Tú crees que un cristiano debería escuchar música secular? Bueno, es algo, como tú lo dijiste, muy controversial, y yo personalmente creo que nosotros debemos escuchar música que vayan en pro a nuestros ideales, ¿sí? Como lo explicaba Alejandra, ella nos decía que es difícil, digamos, que una persona que se viste de cierta manera escuche música diferente a la que lo caracteriza, ¿sí? Entonces, si nosotros somos personas que creemos en Cristo, en Jesús, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra música debe ir en pro a adorar a Dios. Entonces yo no, ¿de qué sirve de que yo diga, no, es que yo adoro a Dios y lo amo y lo exalto, si tal vez yo escucho determinadas canciones que no lo están alabando, o antes canciones que tal vez lo están degradando, que están diciendo tú no existes, etcétera? O pongo el ejemplo, si a mí la palabra de Dios me dice que yo no debo caer en fornicación, no es coherente que yo escuche reggaetón. No estoy diciendo que todo el reggaetón hable solo de sexo, pero no es coherente que yo escuche un reggaetón que me diga que yo puedo tener una aventura con mi vecino, no sé, un ejemplo. O no es coherente que yo escuche un reggaetón que me diga que yo quiero tener una noche de pasión hoy, si se supone que eso no debería estar en los labios de una persona creyente. Entonces yo creo que el hecho de escuchar o no escuchar determinada canción va más como ligado a los ideales que yo tenga. Sí, mira, yo también lo analizo desde el punto de vista de lo que decía Alejandra, que nosotros de pronto nos identificamos con una canción por un momento por el que estamos pasando o algo así. Y yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, ay, pero es que yo no escucho reggaetón ni escucho metal pesado, sino yo escucho canciones románticas de amor. Entonces dicen que de pronto me recuerdan mi época de juventud. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a analizar por qué te identificas con esa canción. De pronto te recuerda a tu pasado cuando, no sé, salías de fiesta, cuando tenías este novio. Entonces, ¿qué sentimientos te está evocando eso? Y si te está acercando a Dios, ¿por qué te identificas? ¿Por qué te gusta esa canción? Que de pronto estás recordando tus épocas de, no sé, de galán o de algo así. Entonces, pensar por qué.
Sí. Analizar, ir al trasfondo de esto. Sí, esto es muy importante porque, no sé, lo digo como a nivel personal, nosotros también tenemos que tener una mente muy abierta en cuanto a esas cosas, no ser como tan radicales, porque muchísimas veces nos limitamos a cierto género o nos limitamos a ciertas canciones, pero aún así no decimos, bueno, pero ¿por qué no debo hacerlo? O ¿por qué hacerlo? ¿Sí? Entonces debemos como analizar eso y pedirle pues a Dios que nos muestre también qué tipo de música Él quiere que nosotros escuchemos, porque nosotros también somos instrumentos de adoración. Sí, y eso es muy importante también, porque bueno, uno tiene que pensar mucho las cosas, porque digamos, yo te pongo el ejemplo, yo estudio canto, sí, y donde yo estudio no me van a poner, digamos, a cantar solamente canciones cristianas. En algún momento me van a decir, ay, mira, necesito que cantes esta canción de este artista secular, porque no sé, necesito que llegues a este registro, sí, que estudies este fraseo de esa canción, y si no es una canción cristiana, pero necesitan que yo aprenda eso, entonces yo analizar, bueno, aquí qué hago. Lo importante de todo esto es, como lo dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo. Sí, y aquí yo creo que se aplica perfectamente ese versículo que dice en 1 Corintios 10:23, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo analizar hasta qué punto de pronto yo lo voy a hacer por aprender un ritmo, por aprender algo, o si me voy a quedar ahí. O yo digo, no, pues yo voy a aprender esto, pero el día de mañana lo voy a aplicar es para adorar. Es algo muy importante lo que tú dices, porque uno de verdad, cuando, digamos en cuanto a la música, cuando uno quiere crecer musicalmente, uno se tiene que someter muchísimas veces a aprender muchas cosas, por más de que uno diga, no, pero es que esto no es cristiano, pero digamos que en cierta manera es más como el hecho de la intención con lo que tú lo estás haciendo. Si tú sabes que tú necesitas aprender un ritmo, no sé, supongamos un merengue Merengue dominicano, que uno dice, no, es que yo lo escucho y de pronto las personas se ponen a bailar, o sí, o en una fiesta lo ponen para que la gente se divierta, pues obviamente yo no lo voy a hacer con la intención de que si yo voy a escuchar ese merengue me voy a poner a bailar. Estás aprendiendo a tocar piano y tú quieres aprender a tocar merengue dominicano en piano, pues obviamente tú vas a comenzar a ensayar y a mirar, y ya cuando tú aprendas a tocar merengue, pues ahí sí vas a poder tocar ese ritmo, pero para Dios. Sí, algo muy importante que nosotros también tenemos que analizar es de pronto la cultura de cada región. Por ejemplo, uno dice, no, es que no se puede adorar a Dios con merengue, pero si tú te vas a República Dominicana, allá, con qué música van a adorar a Dios, porque es que es su cultura. Entonces uno tiene que analizar todo eso, y si a ti te invitan un día a tocar allí a este país y tú no sabes esos ritmos, entonces ahí es donde uno tiene que analizar todo eso, que tiene que aprender y pedirle a Dios que le dé a uno mucha sabiduría. La idea de nosotros es como dejarles la enseñanza, no decirles, mire, tienen que hacer esto y lo otro, esto está bien, esto está mal, sino dar como ciertas pautas para que sea el Espíritu Santo que guía a cada uno y le diga qué es lo que le agrada, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Algo que también es importante, y ya para cerrar con nuestro tema de la semana, es que todo es por motivo de conciencia. Entonces si tú sabes que lo que estás haciendo está mal y lo haces, tú ya sabes que ahí estás cayendo en pecado. Entonces por eso es que nosotros tenemos que orar mucho y pues pedirle a Dios que sea el que nos guíe a pues qué canciones debemos escuchar, qué canciones debemos cantar, y pues así mismo yo sé que Dios en esas cositas pues se va a manifestar, porque al igual es lo que quiere es que nosotros estemos bien o que estemos mal. Sí, y sobre todo una comunión muy cercana con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar, te dice, mira, no me agrada que hagas esto, no lo hagas así, hazlo. Entonces tener una comunión muy, muy cercana con Dios para saber qué a Él le agrada, poder escuchar su voz y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Listo, entonces ese fue nuestro tema de la semana, el poder espiritual de la música. Y pues ya concluimos con eso. Esperamos que ustedes hayan aprendido en este día. Un poquito largo el programa, pero pues para nosotros valía la pena pues aclarar muchos puntos que nosotros a veces como que nos dejamos convencer, como bueno, esta música no es buena y ya no la escuche, pero no nos ponemos a analizar el por qué no escucharla, o el por qué me edifica o no me edifica. Bueno, sí, entonces muchas gracias a ustedes por escucharnos en este programa. El tema también era muchísimo más profundo, pero es muy difícil profundizar.
Pero bueno, sabemos que el Espíritu Santo ha hablado a cada uno de ustedes, y aquellas personas que de pronto nos escuchan por primera vez y que no conocen de Dios, entonces también queremos hacerles la invitación para que se acerquen a Él, escudriñen la palabra de Dios. Ahí van a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida que agrada a Dios, una vida tranquila, una vida feliz, sobre todo siempre de la mano de Jesucristo. Bueno, entonces queremos también compartirles y felicitar a todas las personas que estuvieron cumpliendo años a lo largo de esta semana. Nuestro hermano Samuel Domínguez, hermana Angie González, el hermano Antonio López, que estuvieron cumpliendo años esta semana. Felicitaciones, y también les reiteramos la invitación. Si ustedes quieren enviar un mensaje de cumpleaños, una canción, por favor escríbanos, nosotros con todo el gusto aquí la vamos a estar compartiendo. Bueno, también le quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos han estado comentando en la Iglesia Casa de Dios, aicesanmateo.wix.com/aic-sanmateo, y también en nuestra página en Facebook, Plenitud Radio Online. Un saludo muy especial a Dayana Guerra, a Iván Mendoza y a Juan David Garzón, quienes estuvieron comentándonos también en YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia, estuvieron dejándonos sus comentarios sobre los programas, y pues estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, y pues con sus opiniones, con todo lo que ustedes nos comparten. Para nosotros es un gusto siempre leer sus mensajes y sus bendiciones para nosotros. Entonces, recordémosle a nuestros oyentes cómo te pueden encontrar a ti en Facebook. Miren, en Facebook me han estado agregando bastante. ¡Qué bien! Como Camilo Lesmes, Camilo con K, y en Twitter también me pueden seguir como @CamiloRed. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Karen Sosa, y en Twitter me pueden encontrar como Karencita con S40, S0000. Entonces, ya para terminar, entonces compartimos nuestros Facebook, nuestros Twitter, para que ustedes nos busquen, nos compartan lo que quieran, si nos quieren, no sé, echar flores. No, mentiras, eso no es bueno. Pero sí, si ustedes tal vez quieren compartirnos algún tema que quieren que tratemos, un mensaje, alguna oración también, se les tiene. También queremos agradecerle a uno de nuestros oyentes, quien fue el que impulsó que tratáramos este tema en este programa. Él es Brian González. Entonces esperamos que hayas disfrutado de este programa y que haya sido pues también de edificación para tu vida. Listo, no es más, un saludo para todos, gracias por escucharnos, gracias también a Aleja Cárdenas, que tan amablemente nos acompañó y nos fue mucha bendición la visita de ella aquí al programa. Entonces un abrazo para ella y esperamos que nos sigas escuchando. Listo, entonces súper conectados dentro de 8 días. Y pues así terminamos. Recuerden si el tema de esta semana estuvo interesante, de la próxima semana va a estar, mejor dicho, el doble interesante, porque vamos a hablar acerca del noviazgo. Entonces no se lo pueden perder. Recuerden escribirnos todo lo que quieran, preguntas, testimonios, y nosotros los estaremos compartiendo acá y debatiendo un poquito acerca de este tema tan importante. Va a ser muy interesante porque también tenemos otra invitada muy especial, entonces para que no se lo pierdan. Y ya, eso es todo, un abrazo para todos, chao, se acabó. Chao. Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Para que te sientas chévere, para que